Dios, te damos gracias y te pedimos que orientes nuestras vidas, nos guíes conforme a tu voluntad. Permitas que esta mañana tengamos un encuentro de poder contigo. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos y permite que tu Espíritu Santo sea nuestro guía siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Marcos, o San Marcos como es conocido, este libro, si bien está en el orden 2 de los evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este está dentro de los 3 que se llaman sinópticos, o mejor dicho, que son contemplados desde un mismo punto de vista. Y entonces estos 3 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, a pesar de que está en el orden 2, o se considera como el segundo libro que se escribió, este libro luego se determinó más adelante que fue el primer escrito. Contrario a lo que se pensaba que era Mateo, el primer libro que se había escrito, el libro que se escribió primero fue el libro de San Marcos. Y San Marcos, o el primer evangelio que se escribió, la forma en que Marcos presenta a Jesús es muy dinámica y llena de acción. Él hace énfasis en las poderosas acciones que Jesús realizó y en el papel de siervo sufriente de Jesús. Es algo a resaltar que vamos a ver durante todo este estudio del libro de Marcos, que Marcos tiene una presentación de Jesucristo como siervo sufriente. Marcos omite todo lo que se relaciona con el nacimiento de Cristo Jesús, porque para él no es tan importante presentarlo, ya que su lenguaje, y de hecho se dice que ese libro fue escrito en Roma, bien, entre los años 60 y 70, se sabe que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén, pero no está muy claro con las fechas justamente cuando se escribió. Así que todo lo que vamos a investigar acerca de Marcos, vamos a ver que su lenguaje es un lenguaje, comparado con otros evangelios, es un lenguaje mucho más práctico, mucho más simple, porque se dice justamente que este libro fue escrito para los hermanos que estaban fuera de Jerusalén, o sea, para los hermanos que estaban en Roma. Si bien no aparece el nombre de Juan Marcos en el evangelio, todos los exégetas y eruditos aluden y confirman que quien lo escribió fue ese Juan Marcos que mencionamos en el libro de Hechos, y que fue la causa de división entre Pablo y Bernabé, era sobrino de Bernabé. Ese mismo Juan Marcos, todos los eruditos y exégetas están de acuerdo en que es quien escribió el libro de Marcos. Así que el libro se puede dividir básicamente en 5 secciones, pero por temas de practicidad nos vamos a acoger a una recomendación que está justamente en los audios que le compartimos, donde el pastor Portes presenta y dice: el libro tiene básicamente 2 divisiones: ¿quién es Jesús y quiénes son los discípulos? Las 5 secciones sugeridas del libro hablan más o menos lo mismo, porque expresan primero a Jesús enseñando el ejemplo, a Jesús dando el ejemplo, luego entonces muestra a los discípulos aceptando el ejemplo, muestra a los discípulos intentando hacer el ejemplo, y luego muestra entonces la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿quién era realmente Marcos? Algunos detalles que pudimos investigar. Marcos era un joven judío y era hijo de una de las Marías, y esta María era viuda. Se dice que esta María, la mamá de Juan Marcos, estaba bien posicionada en la sociedad, porque tenía una casa en Jerusalén que tenía 2 pisos. Por lo regular, las casas que tenían 2 pisos en Jerusalén, el piso de arriba era un piso para reuniones o para recepción de algunos visitantes. Marcos era un amigo íntimo de Pedro, era sobrino de Bernabé, como mencionamos. Lo vamos a ver esto en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Marcos era un joven temeroso. Si recordamos en el libro de Hechos, Pablo decía: no me lo manden porque salió huyendo. O sea, Pablo tenía su piquiña al principio, pero entonces luego vamos a ver en el mismo libro bueno, vamos a ver en otros libros justamente que
que Pablo dijo, espérate, este me ha sido de mucho beneficio, por favor. Y justamente cuando escribe a Timoteo le dice, tráemelo, porque me sirve, me es de mucha ayuda. Además, Marcos se dice que era el hombre, de hecho, el único libro donde se visualiza este episodio es en Marcos, aunque no sale el nombre de ese hombre. Se dice que Marcos, la tradición, ¿no?, dice que Marcos fue el joven en ocasión de cuando aprendieron a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Este joven que sale justamente en el libro de Marcos, que cuando ve que van a apresar, justamente sale corriendo, suelta las sábanas y se va desnudo. La tradición justamente dice que posiblemente fue Marcos, aunque no dice nada, vamos a decirlo así, explícito. Además, Marcos fue un escribiente que fue muy cercano a Pedro, y de hecho el libro de Marcos, algunos eruditos dicen que más que el libro de Marcos es el Evangelio según Pedro, porque Marcos escribió de primera línea, bien, todo lo que Pedro predicaba acerca de las vivencias que tuvo con Jesús. Juan testificaba a Marcos como compañero de Pedro. Marcos además fue compañero de Pablo y Bernabé y también de Lucas, y como comentaba, fue causa de desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y tuvo una influencia directa de Pablo, Bernabé y de Pedro. Él registró las vivencias de un testigo ocular, que fue Pedro en este caso. Así que investigando un poco acerca de quién es Marcos, estamos sentando las bases para entender quién está escribiendo, cómo está escribiendo, a quién escribe y su tipo de lenguaje. Cuando tenemos una experiencia ayuda con Jesús, nuestro testimonio es más que suficiente para que, guiados por el Espíritu Santo, muchas almas sean transformadas. Y eso lo vamos a ver justamente iniciando el capítulo 1 del libro de Marcos. En este capítulo, lo que se resalta en un principio, al parecer, existe algo que se llama el secreto mesiánico, y se presenta en otros evangelios, y es la idea de que Cristo no quería al principio alborotar a la gente con su ministerio, y él quería ir preparando poco a poco el ambiente. Por eso él va teniendo encuentros sucesivos, primero con 2, luego con 2 más, y así sucesivamente. Y básicamente lo que se dice del secreto mesiánico es que Jesús enseñó en privado a sus discípulos, pues él no quería causar alboroto al inicio de su ministerio. La forma introductoria del capítulo confirma la creencia tradicional de que el evangelio fue escrito fuera, en Roma. Marcos no da muchos detalles de la genealogía de Cristo, más bien él presenta las evidencias bíblicas de la razón de su existencia y cómo fue preparado el camino para la llegada de Cristo. Juan, cuando vemos el libro de Marcos en el capítulo 1, vamos a ver que el primer encuentro es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está preparando el camino. Justamente vayamos al libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 9. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Ya en el versículo 4 vemos a un Juan el Bautista que bautizaba en agua. Si vamos al versículo 4, antes del versículo 9, vamos a ver a un Juan Bautista que bautizaba con agua. Y él decía, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Estoy leyendo verso 4, Marcos 1, verso 4 en adelante. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y qué interesante que este libro de Marcos está resaltando desde un inicio la presencia constante del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Ya en el versículo 9 vamos a ver que cuando Cristo llega para ser bautizado, y este relato está en los demás evangelios también, cuando Cristo llega para ser bautizado, el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Algo que resaltar: Galilea. Por favor, quédense con esa palabrita, porque en lo que resta de la presentación que vamos a tener el día de hoy, vamos a entender algo interesante acerca de Galilea. Entonces, Juan bautizaba en el desierto y venían a él de todos los pueblos, y éste les bautizaba con agua. Sin embargo, el relato de Marcos indica que Juan el Bautista resaltaba a viva voz que pronto vendría aquel que los bautizaría con el Espíritu Santo. Si bien los otros evangelios sinópticos presentan o tratan de presentar una cronología en los primeros capítulos, a Marco parece esto no importarle, porque a él no le importa necesariamente el orden de los eventos. Si vamos a ver el libro de Marcos, no pretendemos llevar una cronología exacta tal cual, porque Marcos no se concentró tanto en el tema de los eventos cronológicos, sino de las evidencias bíblicas de la razón de la existencia de Cristo y cómo éste fue guiado por el Espíritu de Dios para cumplir con su misión. Marcos básicamente no se enfoca en la cronología, sino en los diferentes eventos. En el caso de la muerte de Juan, no se presenta en el capítulo 1. Si ustedes ven, todos los demás evangelios van como guiando, y Juan fue encarcelado y qué sé yo, y presenta no. Él presenta, Juan es como un interludio, y entonces viene y presenta, ¡pum!, el banquete principal o la persona principal del libro, que realmente es Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver que sí se muestra cómo fue la muerte de Juan y eso, pero no se muestra necesariamente en el capítulo 1. Marcos 1:14 muestra cómo Jesús inicia su ministerio, y por eso le mencionaba que tomaran bien en cuenta el tema de Galilea, cómo Jesús inicia su ministerio en Galilea. Jesús viene de Galilea. Desde ya Jesús comienza a dar ejemplo a los discípulos. El evangelio debe comenzar por casa. No hacemos nada queriendo cambiar al vasto mundo cuando nuestro mundo cercano se está cayendo a pedazos. Yo te hablo a ti, que eres miembro de este ministerio, y a ti también que nos estás viendo, escuchando a través de las redes, que eres predicador, que te dedicas a tiempo completo en cuerpo y alma a Jesús. Por favor, no descuides tu casa. No vayas fuera sin antes asegurarte que en casa hayan escuchado las buenas nuevas. No quieras ser un superhéroe que va a transformar al mundo. Transforma primero tu mundo más cercano, tu casa. Trata de ver cómo tú llevas el mensaje primero a los tuyos, a los más cercanos, porque es el ejemplo que Cristo dio. Aprende el ejemplo de Jesús y comienza por casa. En todo el libro de Marcos nosotros vamos a encontrar más de una decena de encuentros de Jesús tratando con los demonios. Estos, cuando veían a Jesús, como decimos en Dominicana, se paniqueaban y reconocían su autoridad. Llama la atención el episodio interesante de cuando Jesús entra en la sinagoga y está enseñando en los días de reposo. A veces nosotros creemos que por adorar en sábado o porque asistamos al templo en sábado podemos estar libres de distintas influencias. Y ciertamente lo que nosotros necesitamos es asegurarnos de que cada día estemos agarrados de Jesús. Si cada día nosotros estamos agarrados de Jesús, independientemente del día que pase, independientemente de las situaciones que se presenten, vamos a estar bajo la influencia de Jesús y no bajo la influencia del otro. Fíjense qué episodio tan interesante. Por favor, me gustaría que me acompañaran allí en el libro de Marcos. Vámonos a versículo 21 en adelante. Vamos a leer primero la Biblia, entonces luego tengo unos comentarios que hacer con relación a este episodio. Marcos, versículo 21 en adelante, del 21 hasta el 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús les respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Versículo 23, vemos justamente: «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús, ¿qué hizo? Le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vamos a ver un dato interesante. Que tú vayas a la iglesia no garantiza que estarás fuera de la influencia del enemigo. El enemigo va a entrar en tu vida por diferentes vías. De hecho, se dice que las avenidas del alma son las autopistas por las que el enemigo corre. Y por eso debemos tener nosotros siempre la virtud de mantener nuestras avenidas llenas con la influencia del Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu que está corriendo por nuestras vidas, si no es el Espíritu que está llegando a nuestras vidas, pues el otro va a correr por ahí y donde quiera que él encuentre un espacio, va a entrar. Lo interesante es que este episodio se da en sábado y se da en una iglesia. Se da en la sinagoga, señores. O sea, en el templo. Este señor estaba endemoniado y era parte de los que asistían al templo. Todos se quedaron asombrados y se preguntaban: ¿qué es esta nueva doctrina que manda con autoridad a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1 sienta las bases de la autoridad de Cristo Jesús. Jesús habla con autoridad a los demonios, habla con autoridad y actúa con autoridad sobre las enfermedades. Y Marcos es un compendio que demuestra el poder que tiene Jesús ante toda situación. Con relación a este hombre que había sido poseído, en el libro Deseado de todas las gentes, escrito por la autora Elena de White, nosotros vamos a encontrar algunos textos interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Dice en la página 221, la causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. Debemos cuidarnos, señores, de jugar con el pecado. El pecado no es como un animalito que estamos ahí jugando y echándole comidita, ¿verdad? Porque creemos que es inocente. El pecado es un peligro inminente. Mientras más hondo nos metemos en el juego con el pecado, en el fango, mucho más difícil será para nosotros salir de él. La autora sigue diciendo en las páginas 222 y 223, dice: en los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido los malos espíritus. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. O sea, ellos estaban descuidando la palabra, a pesar de que eran escribas, a pesar de que leían, a pesar de que tenían la palabra, le estaban descuidando. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado.
Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Ellos discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus entonces realizaban su voluntad. Qué interesante que en el templo, cuando la palabra no es expresada de forma correcta, con la intención correcta, y comenzamos a divariar y a ponerle cosas que no son, el diablo utiliza eso como instrumento para realizar su voluntad aún dentro del templo. La historia, sigue diciendo ella, se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en la palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, la cual pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad hoy en día abunda. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige la promesa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Es solamente la palabra de Dios la única que puede rescatarnos del lodo cenagoso, del fango más profundo. Por la palabra fue que Cristo pudo vencer. La última parte entonces del capítulo, cuando vemos el libro de Marcos, el capítulo 1, la última parte del capítulo, los versos 29 al 45, están mostrando a un Jesús que predica, que sana y que libera a las personas. Este capítulo, como mencioné, sienta las bases de la autoridad de Cristo Jesús ante toda circunstancia. Y qué interesante que Jesús tiene autoridad ante toda circunstancia. Ya al finalizar, vemos a Jesús en la casa de la suegra de Pedro. Vemos cómo Jesús sigue dando un ejemplo. Y lo que vamos a ver, lo que pasa con la suegra de Pedro, se parece mucho a lo que Pedro hizo con el paralítico en la puerta del templo. Cuando nosotros vemos allí la sanidad que tuvo la suegra de Pedro, vamos al versículo 29 del libro de Marcos, capítulo 1, el libro de Marcos. Vamos a ver que Pedro hizo lo mismo que Jesús, pero con el paralítico. En esta ocasión Jesús ayuda y sana a la suegra de Pedro. Dice allí, versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, y miren qué interesante y cómo se parece, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre le dejó. ¿No creen que se parece un poco a lo que Pedro hizo con el paralítico, donde le dijo: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate? Le tomó por la mano y lo levantó, y al levantarlo, este hombre pues quedó sano. Una nota interesante que nosotros vamos a encontrar durante todo el estudio del libro de Marcos es que Jesús sabía identificar correctamente las diversas situaciones a las que él se enfrentaba. Cristo, y este dato me encantó durante la investigación. Cristo tocaba a los enfermos para sanarles. Sin embargo, a los poseídos y endemoniados nunca vamos a ver a Jesús, al menos en el libro de Marcos, nunca lo vamos a ver tocándolos. Simplemente le hablaba, los reprendía y los echaba fuera, con el poder de la palabra. Su palabra era suficiente para sanar a los enfermos, pero él identificaba la necesidad de ese enfermo
y él, con esa necesidad identificada, iba y le tocaba. Cuando era un enfermo que no estaba poseído ni endemoniado, él lo tocaba. Y vamos a encontrar durante todo el estudio del libro, lo vamos a ver a Jesús tocando para sanar. Ahora, para liberar a un poseído, a un endemoniado, vamos a ver a Jesús con el poder de la palabra, reclamándole, echándolo fuera y reprendiéndolo. Esa comparación la podemos ver cuando vemos, por ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro y cuando vemos cómo él echó fuera el demonio que estaba en el hombre que estaba en la sinagoga. Yo les quiero invitar a todos a que estudiemos el libro de Marcos, que nos unamos a esta hermosa aventura y que junto a nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que la palabra otorga. Conozcamos a Jesús y a los discípulos a través del estudio de este breve pero interesante libro. Al finalizar, quiero dejarte entonces con este mensaje. Jesús tiene poder para romper cualquier maldición en tu vida. Él tiene poder para sanar cualquier situación difícil que estés pasando. Acéptale hoy y deja que su palabra te transforme. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres Dios todopoderoso, que presentas, oh Señor, en el libro de Marcos a un Jesús que tiene poder ante toda situación. A ese mismo Jesús, Señor, estamos apelando en esta mañana para que tu Espíritu Santo se siga manifestando. Tú sabes, Señor, las vicisitudes que estamos pasando de manera individual, de manera personal, Señor, como familia. Tú sabes las cosas difíciles por las que nos enfrentamos. Pero tu palabra es más que suficiente para transformar nuestras vidas. Te pido, Señor, que puedas llenar nuestras vidas con tu Espíritu. Y que, Señor, al igual que Jesús, podamos nutrirnos de la palabra, sabiendo que si estamos llenos de tu palabra, el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas. Bendice, Señor, este estudio del libro de Marcos que estamos comenzando y haz que por tu misericordia y tu gracia, tu mano poderosa se manifieste de forma tal que todo lo que estudiemos de este libro pueda servir, Señor, como base para que muchas personas puedan entregar su corazón a ti. Desde ya oramos por los que han de escuchar estos audios, han de ver estos videos, para que sea tu Espíritu que toque sus vidas y para que nuestras palabras sean sazonadas con el poder de tu Espíritu Santo. Danos tu bendición durante todo este día, en el nombre de Jesús. Amén.